bienvenidos al nuevo episodio de Aprende con Kiwi Limón. Bienvenido, Miguel. Gracias. Es para mí un honor hablarles de este tema que es todo sobre la diabetes infantil y para eso tenemos aquí a Miguel. El doctor Miguel Ángel Guañeli es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene una especialidad en pediatría y un máster en endocrinología por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como una maestría en Ciencias de la Salud en el área de Epidemiología Clínica en la UNAM. Actualmente es candidato a doctor en esa misma área y también es profesor universitario a nivel licenciatura y posgrado. Ha publicado trabajos de investigación y ha realizado presentaciones internacionales y capítulos de libros sobre salud ósea y vitamina D. Pues muy bienvenido, qué honor tenerte en Kiwi Limón. Muchas gracias. Gracias por compartir el conocimiento, Miguel. Me gustaría arrancar preguntándote, pues a lo que venimos, ¿no? ¿Qué es la diabetes infantil, Miguel? Claro, hay muchas ideas equivocadas, entonces empezamos a hablar por eso. La diabetes es una enfermedad del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la manera en que utilizamos los alimentos para obtener energía. Entonces, hay muchas formas en las que se puede alterar el metabolismo. Particularmente la diabetes es una alteración del metabolismo de la glucosa. Que la glucosa es uno de los principales combustibles de nuestro cuerpo. De todo el cuerpo, pero especialmente en nuestro cerebro. Entonces, la diabetes finalmente es eso. No importa si es infantil, incluso hasta personas, adultos mayores pueden empezar con diabetes en edad avanzada. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que hacen los niños, que es lo que nos toca. Y entonces tenemos que hablar de los tipos de diabetes. Y quiero también preguntarte algo que, digo, a nivel personal, yo soy mamá y me pasa mucho que la gente decía, desarrollé diabetes durante mi embarazo, ¿no? Esto también es uno de los casos que puede presentarse. También, exacto. Digo, lo pregunto porque pues antes de ser, ya que llegan los niños, pues hay esta parte, ¿no? Del embarazo, entonces esto también puede suceder, ¿no? Claro, es un tipo particular de diabetes que se llama diabetes gestacional. Que en muchos casos, una vez que termina el embarazo, digamos que se quita, aunque deja cierto riesgo de que si no se cuidan las mamás que tuvieron diabetes gestacional, después pueden desarrollar diabetes tipo 2. Que tenemos que hablar de los tipos de diabetes. No, pues entonces dinos acerca de estos tipos de diabetes infantil y bueno, ahorita te quiero preguntar muchas cosas más. Platícanos un poco. La más conocida en niños y adolescentes es la diabetes tipo 1, que mucha gente reconoce como que es aquella en la cual se tienen que inyectar insulina. ¿Qué es lo que sucede? La insulina es fundamental para la vida. Es una hormona producida por el páncreas cuando comemos. Cuando comemos, el páncreas la secreta. Es un mensaje que le manda el páncreas al hígado diciéndole, está llegando comida, administrala. Una parte la tienes que guardar, una parte la tienes que mandar al resto del cuerpo. Sin insulina, el hígado no sabe qué hacer. El azúcar se acumula en la sangre y causa problemas. Esa es esencialmente la diabetes tipo 1. Su trasfondo es una enfermedad autoinmune. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes, lo que significa que el sistema inmune ataca algún órgano. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, la tiroides autoinmune, muchísimas enfermedades. Esta es particular en el sentido de que el sistema inmune, las células del sistema inmune, empiezan a producir anticuerpos y atacar las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Entonces, poco a poco se va perdiendo la capacidad de producir insulina hasta que se pierde por completo y entonces aparece la diabetes. Por eso, si las personas, niños o adultos que tienen diabetes tipo 1, digo adultos porque necesitamos hablar un poco de eso después, si no se pone insulina, pone este riesgo de morir incluso. Entonces, por eso es tan importante el tratamiento en la diabetes tipo 1. Después tenemos la diabetes tipo 2, que mucha gente conoce como la diabetes del adulto. Que ahí tiene más, ahí no es un tema autoinmune, no es el sistema inmune que está atacando el páncreas, sino después de muchos años del páncreas estar trabajando tiempo extra, llega un día en que se cansa. No un día, es un proceso largo, que se va cansando hasta que llega un día en que ya no puedes producir suficiente insulina para mantener el cuerpo funcionando. Te vuelves diabético. Es correcto, que esa es la diabetes tipo 2. Hace 25 años, a finales de los 90, principios de los 2000, incluso se decía que la diabetes tipo 2 era de adultos y la diabetes tipo 1 era de niños. Exclusivamente. Exacto. Hoy sabemos que hay niños y adolescentes con obesidad muy intensa y que aparte mucha carga genética que pueden desarrollar diabetes tipo 2. Lo mismo que la diabetes tipo 1 se presenta con más frecuencia en niños y adolescentes, pero a cualquier edad
casi cualquier persona puede empezar con diabetes tipo 1. Justo ahorita lo mencionabas y hacia allá iba una duda adicional, ¿no? De si es única y meramente por herencia, porque sé que la genética marca pues gran parte de lo que somos, pero también se puede desarrollar en niños sin necesidad de que ninguno de sus familiares haya tenido diabetes o no. Por supuesto. Sí. La diabetes tipo 1 tiene cierta carga genética, pero está más o menos, si tenemos que poner un 100% de las probabilidades, es 10-20%, que es relativamente poco. Claro. Lo demás es por factores que no se entienden muy bien. Falta mucho conocer del sistema inmune. Sí sabemos que, por ejemplo, parece haber ciertos factores que pueden predisponer o que funcionar como un disparador de la enfermedad. Se piensa, por ejemplo, que la deficiencia de ciertas vitaminas, particularmente la vitamina D, puede ser un factor de riesgo, mejor dicho. Ciertas infecciones virales, por ejemplo, el sistema inmune, uno de sus principales trabajos es defendernos de virus, bacterias, parásitos, todo hongos, lo que etcétera. quiera entrar que nos quiera hacer daño, así es. Y a veces las enfermedades autoinmunes inician cuando se empieza a confundir el sistema inmune y entonces reaccionó contra un virus, pero en la reacción algo no salió completamente bien y entonces empieza a atacar al propio cuerpo. Ahí eso es una de las teorías sobre el origen de muchas enfermedades autoinmunes, entre ellas la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es diferente porque ahí sí hay una carga genética más importante. Más o menos, depende mucho de dónde lo leamos. En México, por ejemplo, tenemos carga genética muy importante. Existe algo que se le llama el gen ahorrador, que tenemos muchos de los que tenemos antecedentes nativos americanos, tanto en Estados Unidos. Y bueno, nosotros como latinoamericanos en buena medida somos hijos del mestizaje. Tenemos esos genes y esos genes a nuestros antepasados hace 15, 20 mil años les permitieron sobrevivir las grandes migraciones con muy poca comida. Hoy que tenemos mucha más comida, mucha más disponibilidad de alimentos, resulta que somos tan buenos para guardar azúcar, grasa y energía que si comemos de más, somos muy propensos a subir de peso, a guardar grasa y eventualmente nos hace más propensos a desarrollar diabetes tipo 2. No, y en resumen, o sea, entonces por eso es tan importante la alimentación en este proceso y en este motor que decías, en esta manera de almacenar, pero hacerlo con conciencia, ¿no? De qué estamos almacenando. Y mencionabas, ¿no? Que hay muchos niños y jóvenes obesos, lo cual pues ha disparado esta enfermedad. Y justo hacia allá va mi siguiente pregunta, Miguel. ¿Por qué ha incrementado tanto la diabetes infantil en México? Ok. Separando otra vez los dos tipos. La diabetes tipo 1 no ha cambiado. Nos hace falta tener mejores estadísticas. Hay muchos esfuerzos actualmente para tener mejores números. En general es algo que nos pasa a muchos países latinoamericanos, que quisiéramos tener mejores estadísticas, pero tenemos por ahí algunas fallas. Se considera que en general se ha mantenido bastante estable o se mantuvo bastante estable. Hay ciertos indicios que dicen que después de COVID, el COVID de muchos niños pudo haber aumentado en esta misma dinámica que te comentaba del sistema inmune defendiéndose. Aparentemente hay ciertos indicios de que podría haber más casos de diabetes tipo 1 en niños que se infectaron de COVID. Es algo que todavía no tenemos información, pero ahí podría ser una. Pero en general la de diabetes tipo 1 tiende a mantenerse más o menos igual. La diabetes tipo 2, te decía, hace 20, 25 años parecía inconcebible pensar que hubiera diabetes tipo 2 en niños y hoy tenemos un montón. ¿Por qué? Porque tenemos niños con sobrepeso, obesidad, con sedentarismo y aparte con la carga genética que ya hablamos, que es la tormenta perfecta para que cada vez haya más de estos niños. No, y además esto que mencionabas de la vitamina D, siento que antes era como todos hablamos de otras vitaminas, ¿no? Hablábamos del omega 3, ¿no? Como esta información era distinta antes del COVID. Y ahora creo que, ahora que vino la doctora Monse la semana pasada, ella nos hablaba de este déficit de vitamina D, ¿no? Y bueno, veo que tú también eres como especialista en el tema. Entonces, como todas estas vitaminas, de pronto, si no vamos al médico, si no nos hacemos estudios, si no nos monitoreamos, pues no sabemos si tenemos un déficit y tal vez era algo tan importante como eso para evitar otras enfermedades, ¿no? Es una suma de muchas cosas. Al final, los buenos hábitos es una construcción de muchas cosas. No solamente si tengo muy malos hábitos y no me muevo, tomar megadosis de vitamina D no me va a salvar. Como dedicarme 100% a hacer ejercicio y no cuidar mi alimentación tampoco, ¿no? Es un balance de todo, pero sí tenemos que ir cuidando cada uno de los diferentes aspectos.
Como mamá, una de las dudas que me surgen, y quiero pensar que también a la audiencia, y por eso la hago, Miguel, es ¿cómo puedo detectar a tiempo si mi hijo o mi hija tienen diabetes infantil? Por supuesto, es súper importante. Separando nuevamente estas dos, ha cambiado afortunadamente la manera en que se diagnostica, porque mientras más temprano se diagnostica la diabetes tipo 1, evitamos complicaciones. Hace unos años los niños se diagnosticaban con diabetes tipo 1 en el hospital grave sin terapia intensiva, porque se les empieza a subir la glucosa y entonces se ponen más graves, empiezan a tener problemas, su sangre se vuelve un poco más ácida, entonces empiezan a respirar más rápido y se pueden poner muy delicados. Hoy ya mucha gente, desde profesionales de la salud, pediatras, enfermeras incluso, saben detectar que un niño no está bien y es más común que sea fácil tomarles un piquetito en el dedo para saber los niveles de glucosa que tienen. Entonces no hay manera de predecirlo. Solo podemos detectar temprano la diabetes tipo 1 y decir, bueno, diagnosticarla antes de que se ponga grave, pero ya es para iniciar el tratamiento. La diabetes tipo 2 es diferente. Hay algo que mucha gente sabe y que a lo mejor mucha gente tiene duda de cómo funciona esto, pero es el famoso cuello oscuro. Se llama acantosis nigricans. Es muchos niños que se les empieza a poner oscuro el cuello. Empieza aquí atrás, en la parte de atrás, empieza a avanzar hacia los lados del cuello y a veces también pueden ser axilas, la región de la ingle, incluso a veces hasta la parte de adelante de los codos. Eso en cualquier persona de cualquier edad significa que están produciendo mucha insulina. Entonces la diabetes tipo 2 hablábamos de que no es como mucha gente cree de por un susto me dio diabetes, ¿no? Y el clásico me como un bolillo para que no me dé diabetes. Además, y ese tipo de cosas, no. Sí. Es cuando una persona desarrolla diabetes o se le diagnostica diabetes, mejor dicho, lleva en adultos, probablemente lleva 10, 15, a lo mejor hasta 20 años con problemas de exceso de insulina y de desbalance. De niveles de insulina. Exactamente. Entonces va avanzando, primero de ser mucha insulina que se produce cuando comemos, después va avanzando a que cada vez le cuesta más trabajo al páncreas manejarla hasta que llega un día que dice ya no puedo más, se cansa y eso ya es el inicio de la diabetes, pero es un proceso. Entonces una de las primeras cosas que aparece es esto. En niños que desarrollan diabetes tipo 2, evidentemente no es un proceso de 20 años, pero sí aparece al menos un par de años antes. Y no toda la gente es igual. Generalmente este cuello oscuro es más de gente que tiene la piel como un poco más oscura, digamos de trigueña a más oscuro. La gente que tiene la piel más blanca no aparece tanto como oscuro, sino como pecas. Entonces de repente hay gente que tiene muchas pecas. Gente que tiene la piel más blanca van a aparecer pecas. Van a aparecer como pecas. ¿En las mismas zonas, Miguel? En las mismas zonas. Cuello. Y a veces unos se llaman acrocordones. Mucha gente les llama verruguitas, que empiezan a aparecer como una especie de verruguitas. ¿De algún color o del así? Mismo color de la piel, pero son como eso, como bolitas de piel, ¿no? Todos esos son datos que pueden servir a cualquier edad de decir, hay que checarlo. No siempre es un dato inequívoco de exceso de insulina o resistencia a la insulina, que es el nombre adecuado, pero si aparece, es un buen dato que hay que empezar a checar. Claro, y ahora mi pregunta es, ¿en cualquier etapa de mi bebé? ¿A cualquier edad? No, eso en niños es en niños que tienen sobrepeso o obesidad. Un niño delgadito difícilmente lo hace. Difícil. En algunos casos, la pubertad de niños es un periodo bien diferente al resto de la vida. Por supuesto. Entonces, en la pubertad hay niños que naturalmente, por la propia pubertad, tienen cierta resistencia a la insulina, sobre todo si tienen un poquito de sobrepeso. No necesitan ser obesos. Con un poco de sobrepeso puede aparecer. Hay que checarlo de igual manera. Pero sí, el mensaje es, si vemos a alguien, niños, adolescentes y adultos mucho más, que tiene el cuello oscuro, eso hay que checarse. No hay... me ha tocado papás y mamás que llegan, es que ya le rasqué con el... Sí, tallamos sin parar. Ya le tallamos con el zacate y esas cosas. No. Que además le puedes lastimar la piel. O sea, qué importante entender lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? La piel es un órgano y al final está hablando de exactamente, es una manifestación. ¿No? Es correcto. Wow, bueno, a mí me parece, por favor, siéntanse libres de poner todas las preguntas que quieran hacer. Obviamente, ese es el momento de ir con un especialista de la salud, con un médico, ¿no? Es correcto. No nos dejemos llevar por información que encontramos en internet.
digo, esta recomendación la hago porque sé que están muy de moda las redes sociales, pero hay que ser muy cuidadosos porque esto es tal cual la salud de nuestros hijos. También preguntarte en las buenas noticias, ¿no? ¿Qué avances tenemos en el tratamiento de esta enfermedad, Miguel? O qué esperanza tenemos, ¿no? en el tratamiento y todo lo que podemos hacer bien también si ya padecemos estas enfermedades. Claro. En diabetes tipo 1 vienen tiempos muy interesantes porque hoy el tratamiento es muy diferente a lo que era hace unos años. Hace tal vez 20, 30 años, no una sentencia de muerte, pero sí sabías que una vez que sabíamos que cuando un niño o un adolescente o incluso una persona joven desarrollaba diabetes tipo 1, su calidad de vida no iba a ser muy buena y probablemente su esperanza de vida se iba a cortar. Hoy en día es una enfermedad... sigue habiendo obstáculos, por ejemplo, el costo de la enfermedad es alto. El sector salud no cubre todo lo que debería, por ejemplo, pero dentro de muchas cosas sí es una enfermedad mucho más tratable, ha mejorado mucho la expectativa de vida, hay mucho mejores tratamientos y en este contexto de la parte autoinmune que te explicaba, ya hay un tratamiento que puede evitar que avance la diabetes. El problema es que no la podemos detectar antes de que tenga síntomas. Pero por lo menos sí se puede detectar a un niño temprano que ya no avance más. Ya existe ese tratamiento, ya está en pruebas en Europa y en Estados Unidos. Como frenar que avance de una manera acelerada. Exacto. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy simple, como con la vista, ¿no? Tal vez si empiezas a ver borroso, te pones los lentes y entre más uses los lentes, menos va a avanzar. Es correcto. ¿No? Es una buena tu graduación. Entonces me parece que es algo, o sea, si lo detectamos, por lo menos ya podemos hacer que avance menos rápido. Es correcto. ¿No? El páncreas, para poner un número, necesitamos el 100% de las células que producen insulina. Los síntomas de diabetes tipo 1 aparecen más o menos, puede variar, pero cuando queda un 25-30% de células, a veces un poquito menos. Pero si ahí pudiéramos detectarlo y darle este tratamiento, no le vamos a curar la diabetes, pero esas células que quedan ayudan a que la calidad de vida sea mucho mejor. Eso es lo que hay ahorita, por ejemplo. Y también hay una serie para quienes tienen diabetes y ya la desarrollaron. Nuevamente, es caro y habría que luchar para que sea más disponible y para que haya más accesible. Sí. Pero sí, con el tratamiento adecuado, la calidad de vida puede mejorar mucho. Claro, y un poco las personas que acompañamos, ¿no? a quien padece esta enfermedad, creo que también es súper relevante. O sea, entiendo que ya que la padeces, tienes que ir con un médico y demás, pero justo hablar de quien está contigo en esta enfermedad, que normalmente son como nuestros familiares, amigos, seres queridos, pues tienen un factor muy importante en cómo pues hacemos equipo, ¿no? Claro. Comemos todos en familia en nuestra casa, desayunamos en familia y nos viene bastante bien pues tener como esta compañía. Exacto. Entonces también saber, en tu opinión, Miguel, cómo se debería afrontar el problema de la diabetes en la escuela. Porque ahora comen los niños en la escuela, ¿no? En muchos momentos. ¿Qué dirías tú desde tu área de especialidad? Es importante sensibilizar a las escuelas, porque los niños tienen que seguir yendo a la escuela. Y hay escuelas que son muy abiertas en el aspecto de... A veces las propias escuelas dicen a los papás, díganos cómo, o incluso hay escuelas que ya empiezan a tener varios niños que tienen diabetes. Entonces mandan a alguien que se capacite o toman cursos, pero hay escuelas que siguen siendo muy cerradas, como no... Aquí no podemos porque no tenemos casi que el personal. Como si estuvieran en negación, ¿no? Exacto. Entonces se cierra mucho a... Bueno, si le pasa algo al niño, yo no me hago responsable, que es muy desafortunado esto porque finalmente son niños que sí tienen diabetes, necesitan un cuidado, pero fuera de eso son niños perfectamente sanos que necesitan estudiar, hacer su vida y hacer su... Pueden tener una vida normal, hacer ejercicios, actividades, convivir. Exactamente, que eso es un tema muy, muy importante. Lo que decías tanto de los cuidadores como de los pacientes. Siempre les decimos a los pacientes que tienen diabetes tipo 1, a ver, esto es una enfermedad, es pesada, pero en medida que tú aprendas a manejarlo y que tu familia te apoye y que todos apoyen al niño o niña que tiene diabetes, tus sueños no tienen por qué truncarse, lo que tú quieras hacer no tiene por qué hacerlo en la medida en que tú te cuidas, ¿no? Pero no, si tenías planes de estudiar, de viajar, de tener una familia, eso no va a verse interrumpido en la medida en que tú te cuidas. Claro, sí, o sea, es como ya adoptar buenos hábitos, ¿no? Eso es parte fundamental, tanto en la alimentación como en socialmente hablando, ¿no? En la convivencia. Hay un tema muy interesante. Cuando
a alguien le decimos, bueno, tienes diabetes, tienes que cuidarte, entonces tengo que seguir dieta de diabético. Y le decimos, no, la verdad, no existe. Sí hay cosas que tenemos que cuidar, pero realmente la dieta es una dieta saludable. El problema es que la inmensa mayoría de nosotros tenemos terriblemente malos hábitos. Sí, porque incluso la palabra dieta luego está asociada a es temporal. O sea, esta dieta la voy a hacer por este número de días o este número de tiempo. Y la realidad es que la dieta saludable es algo que deberíamos hacer todos los días, ¿no? Exacto. Esa es la realidad, por eso se llama dieta saludable. Porque nadie nos enseña ni a cocinar ni a comer. A mí me ha pasado, y digo, mencionando el tema de las escuelas, Miguel, que a mí me hubiera encantado que me enseñaran qué era cada uno de los vegetales, los grupos de alimentos. Y digo, no sé, tal vez en mi escuela no sucedió, pero saber cuáles son los cereales, cuáles son las grasas, cuáles son las frutas, ¿no? Hay gente que sigue pensando que, no sé, el limón es una verdura y es una fruta si tiene semillas. Este tipo de información, a la larga, además es independencia, saber cocinarnos y que lo que nos comemos es parte fundamental de lo que somos, porque solo tenemos un cuerpo, ¿no? Y es el que vamos a habitar el tiempo que estemos aquí. Pues creo que qué importante lo que dices de que las escuelas hagan conciencia del tema. Sí, ya hay escuelas que empiezan a tener iniciativas, tanto privadas como públicas, pero sí, hace falta mucho para que realmente los niños aprendan desde edades tempranas a reconocer que sí, que no. Y básicamente yo creo que una buena nutrición y una buena salud es una cuestión de tomar decisiones adecuadas. ¿Qué alimentación debe llevar un niño que padece diabetes? Eso está lleno de mitos y es muy interesante. Sí. En cuanto le dicen a una persona que tiene diabetes, piensa, bueno, adiós azúcar. Para empezar, tenemos que conocer lo que se llaman macronutrimentos, es decir, qué son los carbohidratos, que incluye el azúcar, pero no, el azúcar no es el único carbohidrato. Las grasas, que no todas las grasas son malas, y las proteínas, que también hay diferentes tipos de proteínas. Incluso mucha gente no sabe que el agua es un macronutrimento. Ahora que hace tanto calor, lo importante que es mantenernos hidratados. Pero esencialmente la nutrición de una persona con diabetes es una alimentación sana, baja en carbohidratos refinados, por ejemplo, que esos son azúcares, harinas, etcétera. Sí. Pero por lo demás es una nutrición que debe ser balanceada, agradable, que tiene que tener buen sabor, que tiene que tener los grupos de alimentos, que mucha gente a lo mejor ya empieza a reconocer por cosas como el plato de bien comer, etcétera. Pero es esencialmente quitarle las cosas que sabemos que casi todos sabemos que no nos hace bien, como las bebidas azucaradas, como demasiado azúcar, como demasiada harinas, etcétera. Pero no es que tengan que comer, siempre les digo, no es la dieta de pechuga y lechuga, ni de comer carne asada todos los días por el resto de tu vida, no. Los niños que tienen diabetes sabemos que si comen ciertos alimentos, el azúcar se les va a subir. Claro. Y tiene que aprender, hay todo un esquema de cómo se maneja esto. Ellos tienen que aprender determinada cantidad de carbohidratos. Ellos aprenden incluso a medirla. Tienen que ponerse cierta cantidad de insulina. Y aprenden a conocer su cuerpo ellos y quienes los guían y los cuidan, ¿no? Que generalmente son papás, sus cuidadores, etc. Eso es parte de la educación de diabética. Pero de repente un niño dice, ¿sabes qué? Que es mi cumpleaños y quiero comerme una rebanada de pastel chiquita. Se puede hacer con la supervisión adecuada. No es que ya hay cosas que nunca más en la vida van a poder probar, pero sí requiere un conocimiento, requiere un cuidado y requiere saber que el páncreas no funciona. Entonces nuestro cerebro actúa como páncreas, midiendo la glucosa y poniéndonos insulina. Sí. Pero fuera de eso, pues es una alimentación sana, digamos, como la deberíamos seguir todos. Sí, sana y controlada, más bien, como dices, las cantidades, ¿no? Esta parte fundamental. De plano hay cosas que tú dirías, esto no hay forma que lo coma un niño que padece diabetes, o esto es muy recomendable o no funciona así. Lo único que creo que sí no es recomendable son las bebidas azucaradas, que de repente si se les antoja hay alternativas, por supuesto, de bebidas que tienen edulcorantes y no tienen azúcar, ¿no? Pero en general yo soy muy pro agua sola. Sí. Mi hija tiene 14 años y creo que sí ha probado 3 veces refresco en su vida. Ha sido muchas, ¿no? Sí, otra vez el refresco, sí. Porque no es satanizarlo. No. Pero mucha gente abusa. No, y ser realistas. A ver, una cosa es que vayas a una fiesta infantil y que pues le ofrezcan algo azucaradillo. Bueno, es un día, ¿no? Se divirtió, sucedió, ¿no? Pero no que sea desayuno, comida y cena todo el tiempo, mi refresco así de 3 litros, todo. O sea, que no sea nuestro común denominador en la dieta y en la alimentación. Qué importante. Y la otra parte que es
importante saber. Mientras más procesado esté el alimento, probablemente más rápido se va a absorber los carbohidratos, azúcares, todo lo que trae, y más probable es que sube la glucosa. Entonces, picos. Mejor comer cosas preparadas en casa. Siempre les digo, ¿cómo saber que un alimento es saludable o no? Si lo encuentras en una tienda de conveniencia, probablemente no sea lo más saludable. Que tampoco es satanizarlo, no decir, pero pues que encuentres una tienda de conveniencia, cosas que son ultraprocesadas, industrializadas, que para que duren 2 meses en el alquil, pues tiene un montón de conservadores, de azúcar, de grasa, etcétera. Esencialmente es eso. Y bueno, me encanta que hayas tocado este tema porque creo que la alimentación, como muy bien lo dices, es una manera de acompañar este camino, de hacernos conscientes. Y les quiero hablar por eso de Diabetes PAL. Ya les hemos contado un poco acerca de nuestra aplicación móvil. Esta aplicación la creamos en Kiwi Limón porque es en lo que nosotros somos expertos, en cocinar. Y creemos que haciéndolo como de manera consciente y que ustedes tengan la oportunidad de encontrar recetas tan sencillo como en su celular, podamos estar seguros de que vamos a comer rico. Tuvimos un focus group con varias personas que padecen diabetes y otros que son familiares de personas con diabetes para nuestra aplicación, y era de las cosas que más nos decían: Miguel, mi terror es que ya no voy a comer rico, porque sí, a todos nos gusta comer rico. Bueno, para eso creamos Diabetes PAL, para que ustedes tengan más opciones, tengan más ideas, y ese es nuestro trabajo. Entonces, pues bueno, hay que descargarla todos. Yo ya la tengo. Yo también. ¿Qué cambios tú dirías, más allá de solo los alimentos, deberíamos estar haciendo en la rutina de los niños que padecen diabetes? Son 3 grandes pilares en los que se sostiene lo que hablábamos de que un niño que hoy está siendo diagnosticado con diabetes, un adolescente o incluso una persona joven, pueda tener una gran calidad de vida y llegar a tener muchos años de vida saludable. Es la alimentación, que ya hablamos, su tratamiento, que eso incluye a insulina o, por ejemplo, personas que tienen diabetes tipo 2, su tratamiento médico, etcétera. Pero el otro fundamental es el ejercicio. 100%. Eso y bueno, lo mismo que hacemos de la alimentación, la dieta no es especial para diabéticos, es saludable. Todos deberíamos pensar en esto, cuidar nuestra alimentación. No todos necesitamos tratamiento, pero por ejemplo, para muchas personas, lo que hablábamos de las vitaminas, sí es muy común que necesitamos suplementación, muchos de nosotros, porque nadie cultiva sus jitomates o tus lechugas, ¿no? Y quienes sí, qué afortunados, ¿eh? Exacto. Qué afortunados. Qué pero realmente todos vamos a un supermercado y compramos verduras que no sabemos de dónde vienen. Muchos de nosotros es muy difícil que cumplas con lo que requiere, lo que se recomienda de los 5 grupos de alimentos al día, y que el doctor los conoce. La vida es diaria, muy complicado. Claro. Y para niños también. Entonces, si no es tratamiento porque somos sanos, también tendría que ser en muchos casos suplementarnos, y todos tenemos que hacer ejercicio. Lo que se ve y lo que vemos todos los días en el consultorio después de la pandemia, los niños, adolescentes y muchos adultos se quedaron casi sin músculo después de la pandemia y apenas lo están empezando a recuperar. Quienes están haciendo ejercicio, hay muchos que de plano... Sí, o sea, sí hay como un antes y un después, ¿no? Nos volvimos muy sedentarios, totalmente. Habían muchas cosas sucediendo en nuestras mentes también, entonces estábamos como afrontando, pero regresemos al ejercicio, eso es vida. Y para los niños que tienen diabetes 1, diabetes 2, adolescentes y adultos, ¿qué hace el ejercicio tan bueno para la gente que tiene diabetes? Uno, es una forma de que utilices glucosa. Lo que queremos es mantener los niveles de glucosa estables. Cuando activamos los músculos captan glucosa hasta cierto punto sin requerir más insulina. Entonces te ahorras un poco de insulina a la que tienes que poner, o te ahorras el medicamento que te tienes que administrar o que te tienes que tomar. Pero aparte, crear músculo, las nutriólogas le llaman pesocentrismo, que me gusta mucho esa palabra. Quitarnos el pesocentrismo. Tú vas y dices, o una persona, ¿no? Que a lo mejor alguien que nos está viendo dice, bueno, voy a ponerme a hacer ejercicio porque quiero tener más salud, y muchas veces porque decimos queremos bajar de peso. Sí, la mayor parte de las veces. Exacto. Voy, me pongo a hacer ejercicio y un mes después me peso y no solo no bajé, gané 1 kilo y me siento frustrado. ¡Qué miedo! Y dejan al diablo con esto, ya no quiero nada. ¿Qué sucede? Ganaste músculo. Eso es la parte. Lo triste es que, o lo que tendríamos que apostarle, es a tener los equipos adecuados. Las nutriólogas tienen unas como pincitas y unas cintas, se me falta el nombre. Sí, que miden los índices, ¿no? De grasa. O tenemos los equipos que lo pueden medir esto. Lo que pasa es que son equipos caros.
Pero si nos fijáramos más en cuánto músculo tenemos, una de las cosas que nos enseñó la pandemia, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Reino Unido que decía a quiénes les fue peor en una terapia intensiva en el Reino Unido. Aquellas personas que tenían obesidad sin músculo son los que más se murieron en la pandemia. Porque no es solamente, y lo contrario, puede haber gente que incluso puede tener sobrepeso o obesidad, pero que tenían muy buena actividad física y por lo tanto tenían muy buena masa muscular. Eso los protege. Entonces, no es solamente el peso, no solamente vamos a bajar de peso, también es la actividad física para todos. Pensamos en el músculo como una reserva de salud. Si no tienes músculo, pues te la acabas muy rápido. Una persona que tiene cáncer, por ejemplo, que hizo mucho ejercicio y tiene buena reserva, es más probable que aguante la quimioterapia y que le vaya mejor. Digo, ponen otros ejemplos. Que alguien que se acabó su músculo o no tenía, le va a ir peor con la quimioterapia y es probable que le vaya peor. Lo mismo con diabetes, con muchas enfermedades, pero incluso con nosotros. Mientras más músculo tenemos, aguantamos mejor las cosas y nos da más chance de tener más vitalidad y después también tener una mejor calidad de vida. Sí, entonces, el cuerpo, reacciona y te permite como pues protegerte. Claro, exactamente. Músculo. Exacto. Y bueno, lo que mencionas para mí es fundamental. El ejercicio es para todos, pero si tienes diabetes es fundamental. Exacto. Es necesario porque además te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Claro, hay mejores niveles de glucosa cuando haces ejercicio de manera regular. Necesitas normalmente menos insulina. Puedes un ahorro. Controlar mejor tu peso, muchísimas cosas, sí, muchísimos beneficios. Por eso se dice que son estos 3 pilares: tratamiento, nutrición y ejercicio. Y me gusta que hablas de cómo se acompañan entre médicos. Creo que a veces queremos ir con una persona que nos solucione todo, ¿no? El cocinero, la nutrióloga, y bueno, tú estás hablando de que tú trabajas con un equipo de nutriólogas, ¿no? Y hagamos eso, también escuchemos a los expertos y dejémonos como aprender el conocimiento. Sí, pero al final todos los mejores resultados cuando hablamos de temas de salud los tenemos cuando trabajamos en equipo, porque nadie sabe todo. No. Entonces yo sé mi área, pero también hago equipo con alguien que es experta o experto en su área, y así es como le va mejor a nuestros pacientes y como nos va mejor a todos. Sí, y hablando de esta especialidad y de esta expertise, nos decía mucho la gente en este focus group que hicimos de la aplicación, que cuando recibían el diagnóstico era un shock emocional. Claro. Y hacia allá va mi pregunta, ¿no? También cómo debemos como acompañar esto a nivel mental y a nivel psicológico. Hay un porcentaje muy importante de gente. En la diabetes tipo 1 no tienes tiempo como para decir que no quieres, ¿no? Porque cuando es tu hijo o hija, o incluso cuando son personas jóvenes y ellos tienen que hacerse cargo de su enfermedad, si no te pones insulina te pones muy mal. Sí. Entonces ahí no hay tiempo, te tienes que activar y decir, pues tengo que aprender, etcétera. Pero sí es muy frecuente que lleve un proceso de duelo, de depresión, de ansiedad. Y si es parte de este equipo, muchas veces incluye alguien de ayuda psicológica para ayudarte a lidiar con ese duelo. Lo que pasa con muchas de las personas que tienen diabetes tipo 2 es que con mucha frecuencia entran en negación. Hay estadísticas hechas ya hace varios años en el Seguro Social donde dicen que las mujeres tardan entre 2 y 4 años para atenderse la diabetes. Porque entran en un proceso de negación bastante o recurren a otro tipo de alternativas, ¿no? En los hombres esto se extiende mucho más. Los hombres somos pésimos. Digo, me incluyo porque solemos dejar las cosas para después y... Sí, para el final, ya que me ponga... Exactamente. Entonces los hombres, si no me recuerdo, era entre 5 y 7 años. El tiempo que tardan entre que les dicen que tienen diabetes y se empiezan a atender, salvo que tengan alguna complicación grave. Entonces esto es terrible porque son años que se les va. Entonces hay un montón de mitos que rodean a la diabetes y en los niños pasa algo muy parecido. Los papás entran en negación. ¿Por qué le voy a tener que poner medicamento? ¿Cómo puede ser que un niño tenga diabetes? Etcétera. Entonces sí, si algo también nos enseñó la pandemia y todo lo que pasó en estos años es que tenemos que hacerle mucho más caso a la salud mental. Es muy fácil vivir, mejor dicho, caer en el rango de trastornos de ansiedad, de depresión, de todo este tipo de problemas, y ya no los podemos ignorar ni minimizar. No. Y esto es especialmente cierto, como mencionabas, cuando tenemos el diagnóstico de una enfermedad crónica, porque esto vuelve más complejo todo. Y pues sí, todas las etapas de duelo que cualquier libro de psicología te dice, la negación, la negociación, tenemos que pasar por ello y decir, bueno,
ya pasé mi duelo, pero pues tenemos que irnos hacia adelante, ¿no? No podemos quedarnos ahí. Y en este caso entender, yo siempre lo digo, no es lo mismo llegar a una cita médica de revisión que llegar a urgencias, ¿no? Exacto. O sea, también el rango que tenemos de oportunidad, entonces, qué importante lo que nos mencionas, Miguel, y hacer conciencia. Hacer conciencia, se puede vivir con diabetes, se puede vivir bien, de manera saludable, se puede, sí, ¿no? Y creo que para eso es que te invitamos. Me encantaría que nos compartas tus redes sociales para que te puedan buscar, Miguel, por favor. Me encuentran en Instagram como @hormonasineuronas y en Facebook mi nombre, Dr. Miguel Ángel Guañeli, endocrinólogo pediatra. Una vez más, gracias por acompañarnos en Aprende con Kiwi Limón.